Y regresando, ¿qué le parece si hablamos sobre las instituciones que apoyan a la victimología? ¿Le parece? Claro que sí. Entonces, no se despegue, estamos con el maestro Carlos Rodríguez Campos, hablando sobre el interesante tema de la victimología. Regresamos en unos instantes, no se mueva. Gracias. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México DF. O contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373 y 5564-8661, o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Y regresamos aquí a su programa Tepantlato en vivo. Les recordamos que estamos completamente en vivo entrevistando al maestro Carlos Rodríguez Campos. Entonces, maestro, ahorita en el bloque anterior estábamos hablando sobre el surgimiento de la victimología, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos podría decir cómo se relaciona la victimología con la prevención del delito? Muy bien, la prevención del delito la prevención en sí es un vocablo, una figura que se exportó de lo que fue precisamente las ciencias naturales, en específico, por ejemplo, la medicina, en donde nos habla la medicina de prevención primaria, terciaria, secundaria y cuaternaria, en relación a un evento de algún tipo de enfermedad, algún tipo de padecimiento. Eso se enfoca precisamente a lo que es la prevención en los tiempos de lo que es la escuela positiva, que toma mucho el enfoque de lo que es las ciencias naturales. Como le comentaba, en relación a que manifestaban que el delincuente nacía, el delincuente era una persona que nacía ya con una problemática. De alguna manera querían justificar con esto y se aplican las ciencias naturales. La prevención en la actualidad se puede ver desde dos puntos de vista o dos modalidades. Por ejemplo, la que busca incidir en los posibles o probables delincuentes, y la orientada hacia la delincuencia ocasional y las víctimas potenciales. Entonces tenemos en ese sentido dos aspectos importantes. Primeramente, lo que es dos esquemas dentro de lo que es la prevención del delito, por ejemplo la prevención situacional, la prevención, por ejemplo, social, que en ese sentido nos enfocaremos un poco más a la prevención social en específico, para hablar lo que es ¿en qué va a consistir la prevención social? La prevención social va a consistir en disminuir o eliminar factores de riesgo que puedan llevar a una persona a delinquir. Eso puede ser a nivel personal, por ejemplo, bajo nivel de educación, deficiente estado de salud física o mental, por ejemplo, aspectos familiares, deficiencias en límites, normas, familias rígidas y comunitarias, faltas de espacios y oportunidades para el desarrollo, deficientes, por ejemplo, servicios públicos, etcétera. Entonces, el trabajo en la prevención social se va a enfocar específicamente en la educación de las personas para la formación y el empleo, programas de tratamiento y rehabilitación para por ejemplo, el consumo de algún tipo de sustancia, alcohol, drogas, etcétera, y implica incidir en dos planos: el desarrollo social, realizando
una cuestión que eleve la calidad de vida en la comunidad y el desarrollo humano, buscando incidir también en el sentido de la intencionalidad, es decir, tratar de disuadir cualquier tipo de conducta que se pueda presentar en el futuro, con la conformación de la conciencia moral y el desarrollo de capacidades y habilidades para la vida. Esto va a ser la prevención. ¿Cómo se va a relacionar directamente con la victimología? Bueno, se relaciona específicamente, como comentábamos hace un momento, porque uno de los objetivos de la victimología no es solamente estudiar el fenómeno de la victimización y de la víctima y definir los tipos de víctimas, sino también en específico va a referirse ya en su objetivo final en prevenir la victimización, que es la segunda cara, como te comentaba, una moneda, es la cara de la moneda del crimen, del delito, es la victimización. O sea, cuando se comete un delito se afectan lo que son bienes jurídicos y que tutelan las normas, y que en específico son bienes jurídicos que pertenecen a una persona, que puede ser una persona individual como tú o como yo, o puede ser una persona colectiva jurídica. Entonces, en ese sentido, se va a dar el fenómeno de la conducta de afectación en relación precisamente a esto. ¿Y con qué se pretende o cómo conlleva la prevención del delito en lo que es la victimología? También la prevención de la victimización. Al prevenir la victimización, se va a prevenir específicamente de rebote lo que es la prevención del delito. La prevención del delito de rebote va a prevenir la victimización. No sé si me explico. Sí. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, tres grandes modelos. Tenemos un modelo, por ejemplo, lo que es el modelo evolutivo, el modelo situacional y el modelo social. El modelo evolutivo, en específico, nos habla de una idea que es posible identificar factores endógenos y factores exógenos, es decir, factores internos y factores de lo que es el medio ambiente. Factores biológicos como puede ser, por ejemplo, los grupos vulnerables, lo que es específicamente la edad, el género, las capacidades diferentes, por ejemplo, el origen étnico, o las características raciales, etcétera, de preferencia, por ejemplo, religiosa, cultural, política, sexual, etcétera. Entonces, estos factores de riesgo se van a enfocar tanto de la parte de la prevención del delito como la parte de la prevención de la victimización, o sea, prevención victimal y prevención criminal, pero van a ser parte de una completitud, o sea, nunca van a poder ser separados, se tiene que ver en forma concreta o en forma absoluta, total. Entonces, en ese sentido, el modelo evolutivo se enfoca a factores de riesgo de la conducta de algunos sujetos, por ejemplo, la naturaleza individual, la familiar y la escolar, como comentamos hace un momento, actúan como predictores de una conducta del sujeto y permiten predecir factores criminógenos que hacen más probable la presencia de un comportamiento delictivo al futuro. Por ejemplo, el fracaso escolar, lo que es el abuso de alcohol o abuso de drogas, el consumo de estas sustancias, entre otros, porque se ha demostrado que el delito no es un factor unifactorial, sino es un fenómeno unifactorial, sino es un fenómeno multifactorial, es decir, todos estos factores van a contribuir para que se dé el delito. Entonces, se va a enfocar el evolutivo en precisamente identificar lo que son en específico los factores que van a hacer proclive o predisponer lo que es la génesis o el origen del delito, el que el delito se dé en una realidad social. Y el otro modelo sería el modelo situacional, en el cual se fundamenta una teoría que se llama teoría de la oportunidad. Para que el comportamiento delictivo se produzca, han de concurrir tres elementos: un delincuente con predisposición, una víctima propicia, con factores también endógenos y exógenos, o sea, externos e internos, por ejemplo, lo que les comentaba, las características de la persona, o bien el ambiente en donde se desenvuelve, por ejemplo, el traer objetos valiosos,